One Piece mi venganza. Capítulo 46. Cuando la voz de Carnes bajó, los tres individuos que rodeaban a Mihawk, Preta Pat, Asura Pat y Human Pat, se retiraron simultáneamente de la batalla. Rápidamente se retiraron y regresaron al barco Eternal Gale. Retirándose, Mihawk pareció algo sorprendido por la repentina retirada de los tres individuos. La distancia hasta el Eternal Gale era bastante grande y Mihawk no podía escuchar lo que Carnes había dicho en el barco. En el barco, Bonnie, que observaba la retirada de Pain, estaba algo desconcertado. ¿Por qué se están retirando? No es ahora el mejor momento para atacarlo. Sin embargo, Demiurge respondió a Bonnie con voz fría. ¿Podrías por favor guardar silencio por un momento? Parecía atribuir el motivo de la intervención del capitán a su propio error. Al ver que Demiurge no le respondía, Bonnie giró la cabeza y miró a Carnes no muy lejos. Carnes había llegado a la proa del barco. Antes de que Bonnie pudiera hablar, dio un paso adelante y saltó directamente al mar. El impacto de la caída de Carnes generó algunas salpicaduras, pero su figura se mantuvo firme en la superficie del agua. Bonnie, que presenció esta escena, quedó estupefacto. ¿Qué es esto? ¿Cómo pueden estos tipos, uno tras otro, pararse en el mar como si fuera tierra firme? Habilidades de la fruta del diablo. Esto no tiene sentido, ¿verdad? El agua de mar es el enemigo natural de los usuarios de la fruta del diablo. Mihawk también estaba algo sorprendido. No era extraño que una o dos personas estuvieran paradas en el mar. Pero ahora vinieron 4 personas y los 4 podían pararse en la superficie del mar como si fuera tierra firme. Era inevitable que la gente se sorprendiera. ¿Es el poder de la fruta del diablo? Mihawk no estaba muy seguro. En ese momento, Carnes volvió a hablar, pero no a Mihawk. Esta vez, no es necesario que intervengas. Al ver que Carnes en realidad tenía planes para una confrontación uno a uno con él, el rostro de Mihawk mostró una expresión de sorpresa aún más fuerte. Pareces tener bastante confianza en ti mismo. Se llevó la mano a la cintura y sacó Eclipse. La espada larga se desenvainó lentamente, acompañada de un zumbido. No hay necesidad de charlas sin sentido. Espero que tu fuerza esté a la altura de mis expectativas, pero no mueras demasiado rápido. Con palabras tan arrogantes, Carnes hizo que Mihawk involuntariamente revelara una sonrisa. Es así. Parece que me has subestimado. Carnes no desperdició palabras. Sostuvo Eclipse en su mano derecha y levantó su mano izquierda, con la palma hacia Mihawk. Cuando la voz de Carnes cayó, 6 raíces de madera brotaron instantáneamente de su palma. Después de que estas 6 raíces de madera salieron disparadas de la palma de Carnes, rápidamente se hincharon y crecieron, entrelazándose en una enorme red de madera. La red de madera cubrió el cielo, envolviendo toda el área en un momento. En el barco, Bonnie y Bibbs de las 2 tripulaciones piratas, los piratas Bonnie y los piratas Bibbs, observaron conmocionados cómo la enorme red de madera, varias veces más grande que el barco, oscurecía la mitad del cielo. Sus ojos se abrieron de miedo. Incluso les resultaba difícil hablar. Incluso en el Eternal Gale, Bonnie, la capitana de los piratas de Bonnie, no pudo evitar mostrar una expresión de sorpresa, su rostro lleno de incredulidad. Al mismo tiempo, la sombra de la red de madera había envuelto completamente a Mihawk. Cuando vio la red de madera descender, los ojos de Mihawk se agudizaron y levantó su espada para atacar. La hoja reapareció, cortando la enorme red de madera que descendía. El sonido de un tremendo impacto resonó cuando el golpe de Mihawk atravesó un gran agujero en la red de madera. Innumerables bloques de madera y astillas esparcidos en todas direcciones. Sin embargo, esto no detuvo el descenso de la red de madera. La enorme y pesada red de madera se estrelló ferozmente contra la superficie del mar, provocando que olas de varios metros de altura se elevaran instantáneamente. Mihawk miró la enorme red de madera que flotaba en el mar, levantó la cabeza y miró a Carnes. ¿Estás construyendo una plataforma para que yo pueda pararme? Restringir la batalla a ese pequeño barco de madera le restaría un poco de emoción. Word Release fue la habilidad que Carnes adquirió de Obito. Sin embargo, no venía con habilidades poderosas como Mokuton y Jutsu, Hukaikuntan que pudieran causar daños masivos en el área. La enorme y abarcadora red de madera creada por Carnes no era una habilidad particularmente impresionante. Fue puramente una creación contundente de Carnes confiando en su fuerza. Su única característica era su tamaño y amplitud. Y también requería algo de resistencia física. Es posible que te arrepientas de tus acciones. En ese caso, no me contendré más. Mientras Mihawk hablaba, pisó la red de madera. En este momento, sus movimientos eran completamente ilimitados.
Asimismo, Carnes también pisó la red de madera en el mar. Sin ninguna comunicación, Miau tomó medidas de inmediato. Blandió su espada con un golpe casual, desatando una aterradora energía de espada. Carnes, naturalmente, no mostró debilidad. También blandió su espada Eclipse en su mano, desatando una energía de espada de color rojo oscuro con el mismo poder aterrador. La colisión de las dos energías de espada estalló con un tremendo rugido. El piso de madera no pudo soportar el inmenso impacto residual y explotó. El agua de mar se elevó varios metros de altura y se elevó hacia el cielo. Miauk, empuñando el Black Blade de Yorm, corrió instantáneamente hacia Carnes, balanceando su espada en un corte horizontal. La espada larga cortó el aire, acompañada de un zumbido penetrante. Su velocidad era tan rápida que era difícil percibirla a simple vista. Pero frente a Carnes, que poseía un excelente haki de observación, el ataque de Miauk fue lento hasta el punto de ser increíblemente lento. Ni siquiera se molestó en enfrentarlo con su espada. Carnes se cubrió la pierna derecha con armamento haki y pisó la espada que se balanceaba hacia él. Una violenta onda de choque se adelantó. Detrás de Carnes, el piso de madera se hizo añicos de repente, siendo lanzado al aire por la violenta onda de choque. Y el corte de Miauk fue interceptado sin esfuerzo por Carnes usando su pie. Al ver esta escena, incluso Miauk no pudo evitar revelar una mirada de asombro. Lo bloqueó. ¿Cómo es esto posible? Aunque el ataque de Miauk fue principalmente un movimiento de sondeo y no ejerció mucha fuerza, tal golpe no es algo que una persona común pueda soportar, y mucho menos interceptarlo casualmente a esta manera. En Eternal Gale, Bonei, que presenció la escena con sus propios ojos, abrió mucho los ojos y su boca involuntariamente formó una O. ¿Es esto una broma? Ese es Aukeye Miauk. Ese bastardo, en realidad interceptó su ataque así como así. Las palabras de Bonei fueron un poco tartamudeadas y sus ojos temblaron violentamente como un terremoto. Su rostro se llenó de una expresión de incredulidad. El impacto visual que le trajo esta escena fue incluso más intenso que cuando se infiltró ella sola en Medgeoise. En ese momento, Carnes, quien estaba atrapado en un punto muerto con Miauk, también habló. Si sigues investigando así, morirás. La voz de Carnes era tranquila, sin ningún rastro de emociones encontradas. Al escuchar estas palabras, Miauk sonrió burlonamente. Retiro lo que dije antes. Yo, te subestimé. Para mostrarte mis disculpas, permíteme hacer todo lo posible. Y el momento en que cayeron las palabras de Miauk. Su aura de repente se disparó. Capítulo 47. Capítulo 47. Al momento siguiente, el implacable intercambio de ataques entre Carnes y Miauk cesó repentinamente. Pero en un instante Miauk lanzó una nueva ronda de cortes aún más rápidos y fuertes hacia Carnes. Bajo el poderoso movimiento de la espada de Miauk, el mundo pareció silenciarse y el único sonido que llenó el aire fue el agudo zumbido de la espada. La vista de la aterradora aura de la espada esmeralda fue todo lo que vio el ojo. Ahora estamos hablando. Una sonrisa apareció en el rostro de Carnes mientras la demostración de fuerza de Miauk encendía su espíritu de lucha. Levantó su propia espada, Eclipse, para enfrentarse al corte de Miauk. Aunque no hizo contacto directo con la espada negra de Miauk, Yorm desató un tremendo rugido atronador. Las dos espadas se detuvieron a solo unos centímetros de distancia, su inmenso poder chocó ferozmente, provocando que arcos de color rojo oscuro parpadearan a su alrededor. El impacto estalló repentinamente, destrozando el sólido piso de madera bajo sus pies y creando una ola aterradora en la tranquila superficie del mar, alcanzando decenas de metros de altura. Incluso las prístinas nubes blancas en el cielo se dispersaron debido a la fuerza de su confrontación y el impacto de su choque. Una presión abrumadora envolvió el área del mar circundante mientras ondas visibles de energía se extendían en todas direcciones. Dondequiera que fuera la onda de energía, el piso de madera se hizo añicos y algunas áreas incluso fueron pulverizadas instantáneamente. Al ver a Carnes bloquear una vez más su ataque con toda su fuerza, los ojos de Miauk brillaron y ejerció más fuerza en su muñeca. Las dos espadas chocaron ferozmente y se separaron momentáneamente. Aunque la espada de Carnes fue ligeramente empujada hacia atrás, la hoja negra de Miauk también retrocedió bajo el impacto. Sus espadas fueron levantadas y tenían completamente el control de la situación. Verdaderamente digno del título de espadachín más fuerte del mundo. Carnes no pudo evitar admirar la destreza de Miauk mientras lo obligaba a retroceder con su propia espada. En ese instante, durante el intervalo en el que la espada de Miauk se levantó ligeramente, dio un repentino paso hacia adelante.
Esta vez, a diferencia de los ataques anteriores que contenían un poder aterrador en cada corte, Miauk eligió blandir libremente su espada negra, Yoru, mostrando su exquisita habilidad con la espada. Más de 10 cortes llegaron a la vez hacia Carnes, pero no mostró signos de debilidad. La intensa batalla tan esperada encendió su espíritu de lucha y gritó: «Ven». Carnes dio un paso adelante, balanceando vigorosamente su eclipse. Innumerables choques de espadas resonaron mientras intercambiaban golpes rápidos, provocando que chispas deslumbrantes estallaran a su alrededor, la evidencia del choque de sus espadas. Pero las cuchillas en colisión no se podían ver. Frente a los ataques del otro, ninguno de los dos dio un paso atrás durante todo el intercambio. Sus piernas estaban firmemente plantadas en el piso de madera, y solo sus brazos que empuñaban las espadas largas se movían rápidamente. El aura de espada expuesta de sus enfrentamientos causó que muchas ondas de energía de espada perdidas volaran, rompiendo el vasto piso de madera en pedazos. La feroz batalla entre Carnes y Miauk parecía como dos bestias feroces peleando. Aunque los miembros de la tripulación de los piratas Bonnet no estaban en el campo de batalla. Incluso desde la distancia, los piratas de Bonnet temblaron al sentir el aura aterradora que emanaba del duelo. ¿Es esta la fuerza del espadachín más fuerte del mundo? Son tan rápidos. Apenas puedo ver sus movimientos. Increíble. ¿Son siquiera humanos? Sus ataques son escalofriantes incluso desde esta distancia. Este nivel de confrontación está fuera de nuestro alcance, nuestra fuerza palidece en comparación. Ni siquiera estamos en la misma liga. Los miembros de los piratas de Bonnet se quedaron sin palabras y sus voces temblaron. Sus ojos no pudieron evitar temblar levemente y un horror sin precedentes apareció en sus rostros. Asimismo, no fueron solo los piratas de Bonnet. Lo mismo ocurrió con los miembros de los piratas de Beers. Estaban temblando y en ese momento ni siquiera podían hablar. Incluso Beers, como capitán, había perdido su actitud imponente. Al igual que los miembros de la tripulación, su cuerpo temblaba incontrolablemente. «Capitán», tartamudeó Beers, dándose cuenta de que había subestimado a Carnes. Esta escena destrozó por completo su comprensión de Carnes y los piratas del emperador Gale. Ya sabía lo poderoso que era Carnes, ya que podía derrotar fácilmente a la gente en su barco. Pero ahora, después de ver la feroz batalla entre Carnes y el mejor espadachín del mundo, Aukeye Miauk, comprendió profundamente que había subestimado a Carnes. La fuerza de Carnes era mucho mayor de lo que había imaginado. En el Eternal Gale, los miembros de la tripulación permanecieron más tranquilos, ya que tenían una fe inquebrantable en la fuerza de su capitán. A sus ojos, la fuerza del capitán era incuestionable. Por supuesto, excepto Bonnet. Bonnet quedó completamente impactada por la inmensa fuerza mostrada por Miauk y Carnes. Entonces, este es su verdadero poder. Capaz de rivalizar con uno de los 7 señores de la guerra, el espadachín más fuerte del mundo, Aukeye Miauk. Ni siquiera puedo ver sus movimientos, los ojos de Bonnet parpadearon, profundamente impactados por la intensa batalla entre Carnes y Miauk. Tuvo un tremendo impacto visual en ella. Sus manos temblaron incontrolablemente hasta el punto en que apretó los puños con fuerza y mordió el labio, bajando la cabeza. Esto es realmente malo. ¿Por qué? Porque yo, tengo el impulso de animar y apoyar a ese bastardo. Capítulo 48. Capítulo 48. Por otro lado, Miauk, que estaba enfrascado en combate con Carnes, se sentía cada vez más incómodo cuanto más luchaba contra él. ¿Cómo es esto posible? En este lugar, en estas aguas, existe un oponente tan formidable. En nuestros intercambios anteriores, aunque su habilidad con la espada estaba algo oxidada, cuanto más luchábamos, más refinada se volvía su habilidad con la espada. ¿Qué está pasando? ¿Progreso? No puede ser. ¿Cómo puede mejorar su habilidad con la espada tan rápidamente? ¿Por qué nunca antes había oído hablar de su existencia? Con tal poder y tal habilidad con la espada, no debería ser desconocido. Al experimentar de primera mano el exquisito manejo de la espada de Carnes, el corazón de Miauk estaba ahora en un estado de gran agitación. Sin embargo, justo cuando los pensamientos de Miauk fluctuaban, una voz llena de frialdad y reproche sonó. ¿Cómo te atreves a perder la concentración? En ese momento, Miauk de repente volvió a la realidad, sintiendo que algo andaba mal. Yo, perdí la concentración hace un momento. En una batalla tan igualada como esta. Al darse cuenta de esto, Miauk una vez más se encontró aturdido. Esto también encendió un ligero enojo dentro de Carnes.
Ya había reducido el ritmo y le había recordado a Miauk que no perdiera la concentración antes, pero una vez más lo había perdido. Con este pensamiento, arcos de color rojo oscuro surgieron repentinamente de la espada de Carnes, Eclipse. En el segundo siguiente, blandió su espada con fuerza. Los ojos de Miauk se contrajeron al verlo. Luego, un fuerte boom resonó en el aire. Miauk gruñó, siendo enviado volando por la divina salida de carne junto con su espada. Su figura se estrelló pesadamente contra el suelo de madera, la tremenda fuerza hizo que Miauk atravesara las tablas de madera, con la mitad de su cuerpo sumergido en el mar mientras que la otra mitad permaneció arriba. A pesar de la doble resistencia, Miauk logró romper el piso de madera y solo se detuvo a varias decenas de metros de distancia. Sin demora, Miauk se levantó del suelo de madera junto a él y saltó del mar. ¿Quién eres?, preguntó Miauk mientras recuperaba su postura. En todos estos años, solo había visto a una persona usar partida divina. Esa persona era Shanks el pelirrojo, uno de los 4 emperadores del mar. Lo había visto usar este movimiento durante sus sesiones de entrenamiento. Y ahora, el joven que tenía delante también podría usarlo. Además, su poder no era mucho inferior al de Shanks. ¿Quién diablos es él? ¿Y cuál es su conexión con el pelirrojo Shanks? Miauk miró fijamente a Carnes, con los ojos temblorosos y llenos de un asombro incrédulo. ¿Quién soy? Carnes respondió con una pregunta y luego se rió levemente. Esa pregunta no es importante por ahora. Con eso, Carnes envainó lentamente su espada, Eclipse. Al ver a Carnes envainar su espada, Miauk inmediatamente frunció el ceño confundido. ¿Qué quiere decir con esto? Significa que el calentamiento ha terminado, respondió Carnes con calma. Pero al escuchar esas palabras, una expresión de incredulidad apareció en el rostro de Miauk. De hecho, consideró su batalla hace un momento como un calentamiento. Etiquetó una batalla de ese nivel como un calentamiento. Antes de que Miauk pudiera interrogarlo, la voz de Carnes se escuchó una vez más. No mueras demasiado rápido. Al menos, déjame terminar de ponerte a prueba. Al escuchar esto, Miauk estuvo a punto de criticar la arrogancia de Carnes. Sin embargo, en el siguiente instante, de repente se dio cuenta de que Carnes había desaparecido de su posición original. Vaya, es rápido. Miauk exclamó asombrado. Al mismo tiempo, Carnes, que había usado sonido, apareció detrás de Miauk en un instante. Al sentir su presencia, Miauk no dudó e inmediatamente blandió su espada ferozmente hacia su espalda. Sin embargo, su poderoso golpe fue bloqueado sin esfuerzo por Carnes, que había aparecido detrás de él. Ante este repentino giro de los acontecimientos, el asombro de Miauk alcanzó un nivel sin precedentes. Lo bloqueó. Este tipo lo hizo con las manos desnudas. En ese momento, Carnes levantó la mano y señaló con el dedo índice a Miauk, que todavía estaba desconcertado. En un instante, Miauk vio un destello rojo que emanaba de la punta del dedo de Carnes. Una fuerte sensación de peligro inmediatamente surgió a través de su corazón, lo que lo impulsó a esquivar rápidamente hacia un lado sin pensarlo 2 veces. Al mismo tiempo, se activó el cero reunido en la punta del dedo de carne. Un rayo de luz roja brilló, seguido de una explosión resonante. El suelo explotó y el agua se elevó hacia el cielo. La tremenda onda de choque creó una ráfaga de viento que hizo retroceder 2 pasos a Miauk. Al presenciar el poder desatado por la exhibición casual de una esfera de luz de Carnes, Miauk no pudo evitar abrir mucho los ojos con incredulidad. Si no hubiera logrado esquivarlo ahora mismo, las consecuencias no habrían sido buenas, por decirlo menos. ¿Es esta su verdadera fuerza? Nuestra batalla anterior fue realmente solo un calentamiento. Por primera vez, Miauk empezó a dudar de sus propias habilidades. Pero Carnes no tuvo tiempo que perder para su contemplación. De repente levantó la mano, con la palma hacia Miauk, e inmediatamente desató. Acompañado por un zumbido, Miauk de repente sintió que todo su cuerpo estaba envuelto por una poderosa fuerza de succión. Inmediatamente, fue atraído incontrolablemente hacia Carnes. Incapaz de resistirse, Miauk siguió el movimiento y blandió su espada hacia Carnes. Sin embargo, Carnes había anticipado este movimiento. Cuando la espada larga de Miauk descendió, Carnes inmediatamente la evadió usando Kamui. El golpe de Miauk falló y golpeó fuertemente el suelo. El suelo quedó abierto por la fuerza del poderoso golpe de Miauk, pero ahora no tenía tiempo para preocuparse por eso. Levantó la vista asombrado y se dio cuenta de que su ataque, que debería haber aterrizado, había fracasado. Justo cuando este pensamiento cruzó por la mente de Miauk, Carnes lanzó su siguiente ataque.
Con el susurro de Carnes, una poderosa fuerza repulsiva surgió de él como centro. Tomado por sorpresa, Miauk dejó escapar un gemido cuando fue enviado con fuerza de volar a varias decenas de metros de distancia, estrellándose pesadamente contra el suelo. Pero Carnes no se detuvo ahí. Levantó su dedo índice hacia Miauk mientras se levantaba y un destello de luz roja apareció en la punta de su dedo. El aura aterradora y el poder concentrado en la punta de su dedo superaron la exhibición anterior. Uno de los poderes de Ulquio Racifer. Con la voz baja de Carnes, el destello rojo condensado en la punta de su dedo de repente se transformó en un rayo rojo de poder aterrador, disparándose. Al ver esta escena mientras se levantaba, los ojos de Miauk se contrajeron involuntariamente y un miedo sin precedentes surgió dentro de él. Fue en ese momento cuando el pensamiento de la muerte apareció por primera vez en su mente. Sin embargo, a pesar de este pensamiento persistente en su mente, sus instintos lo obligaron a blandir ferozmente su espada hacia el destello rojo entrante. Miauk se defendió desesperadamente del rayo rojo, rugiendo mientras cada nervio de su cuerpo se tensaba al extremo. Sin embargo, muy pronto, su cuerpo fue tragado por el inmenso rayo rojo. En este momento, todo el cielo y la tierra fueron teñidos de rojo sangre por el abrumadoramente poderoso rayo rojo, creando un mundo similar a un mar de sangre. Luego, el gigantesco rayo rojo cruzó el océano y explotó en el borde del campo de visión de Carnes y los demás. Capítulo 49. Capítulo 49. En un breve momento, la onda de choque residual de la explosión barrió con el viento aullante. De pie sobre una tabla de madera flotante, la ropa de Carnes crujía con el viento racheado. En el barco, la gente instintivamente levantaba las manos para protegerse los ojos de las ráfagas de viento. Una vez que la ráfaga disminuyó, lentamente bajaron las manos que bloqueaban su visión. En este momento, el mundo volvió a la tranquilidad una vez más. La caótica superficie del mar apareció ante sus ojos. Numerosos trozos de madera rota flotaban en el agua. La figura de Miauk no estaba a la vista. Solo Carnes permaneció en pie sobre la superficie del mar. Nosotros, ganamos. Los piratas del barco pirata afiliado murmuraron con incredulidad. ¿Qué pasa con Miauk? ¿Dónde está Dracule Miauk, el espadachín más fuerte del mundo? Incluso si fuera el mejor espadachín del mundo, moriría por un ataque tan aterrador, ¿verdad? Al recordar el poder aterrador del cero liberado por Carnes, todos no pudieron evitar tragar saliva. Instintivamente, se imaginaron a sí mismos como los que habían recibido ese golpe bajo el pilar de luz roja. Una escena pasó por sus mentes, donde fueron borrados bajo ese escenario. Escalofríos recorrieron sus espinas involuntariamente. En el Eternal Gale, el barco de los piratas de Bonney miró asombrado a Carnes parado en la superficie del mar. Ganó. Realmente ganó. No estoy soñando. Bonney se frotó los ojos con fuerza. Hasta ahora, todavía le resultaba un poco difícil creer que este bastardo tacaño de capitán realmente pudiera ganar. Pensar que podría enfrentarse cara a cara con Miauk ya era increíblemente impactante para ella. Pero ahora realmente había ganado. Derrotó a uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, Dracule Miauk, conocido como el espadachín más fuerte del mundo. Fue en este momento que la percepción de Bonney sobre Carnes y los piratas del Emperador Gale experimentó un cambio profundo. Al principio, después de estar completamente indefenso contra Carnes y sufrir la derrota, Bonney solo sintió que Carnes era fuerte. Pero ahora, ver a Carnes derrotar al hombre aclamado como el mejor espadachín del mundo, Dracule Miauk, con tanta facilidad y control, Bonney sintió que este capitán tacaño no solo era fuerte sino increíblemente poderoso. Incluso su tripulación fue extraordinaria. Poder resistir a Miauk durante tanto tiempo, intercambiando golpes de un lado a otro, fue suficiente para demostrarlo todo. Sin mencionar a esa persona vestida con una túnica blanca, que envió a Miauk a volar con un solo golpe con las manos desnudas. Mientras tanto, en el barco de los piratas de Bis. Alguien gritó primero, su voz llena de emoción. Ganamos. Capitán, derrotó al señor de la Guerra del Mar. Dracule Miauk, el espadachín más fuerte del mundo, ha fallecido. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, los miembros de la tripulación de los grupos piratas afiliados, después de un breve momento de asombro, estallaron en una ovación ensordecedora. Al escuchar los vítores de Carnes provenientes de los barcos circundantes, Bonney sintió que se le ponía la piel de gallina por todo el cuerpo y sus poros se volvieron incontrolablemente activos. Un misterioso sentido de honor colectivo surgió en sus corazones, e incluso ella, quien una vez fue líder entre ellos, no pudo evitar sentir emociones diferentes.
En comparación, los miembros de los piratas del emperador Gale parecían mucho más tranquilos. Para ellos, era natural que su capitán saliera victorioso. A sus ojos, el capitán era el ser supremo, sin igual que nadie. Ganar era algo natural, ¿no? Dijo Demiurge, subiéndose las gafas, su voz tranquila. A su lado, Deva Pat Pine también habló con tono frío. Una batalla sin suspenso en cuanto a su resultado. Demiurge respondió. O más bien, sería el máximo honor morir a manos del capitán. Mientras hablaba, la mirada de Demiurge se dirigió hacia Ulquiorra Racifer que estaba a su lado. Si simplemente lo hubieras matado antes, no habría necesidad de que el capitán interviniera. Al escuchar esto, Ulquiorra Racifer permaneció sin responder. Su expresión no cambió, tranquilamente observó a Demiurge desde un lado. Mientras tanto, Carnes en el mar empezó a resumir la batalla. Si bien los efectos de sus habilidades fueron significativos, también requirieron una cantidad considerable de resistencia. Cuando estaba luchando contra los pequeños Antes, no sintió mucha tensión al usar sus habilidades de manera casual. Pero esta vez, después de crear una enorme plataforma de la nada y participar en una feroz batalla con Miauk, podía sentir claramente que su resistencia se estaba agotando. Habilidades como Cero, Sonido, Bala, Empuje Todopoderoso, Tirón Universal y Kamui. Cada vez que las usaba, Carnes sentía que su resistencia se agotaba. Sin embargo, si no usara una habilidad tras otra imprudentemente, como si fueran libres, no tendría un impacto significativo. Si tan solo hubiera probado hacer un poco más tarde. Todavía había algunas habilidades que no tuve la oportunidad de probar. Carnes miró hacia el horizonte distante, sintiéndose algo arrepentido. Pero pronto ese arrepentimiento se disipó. Sin embargo, este resultado puede considerarse satisfactorio. Con eso, Carnes saltó de nuevo al barco Eternal Gale. Tan pronto como subió a bordo, Carnes recordó algo aún más importante. Aún no había comprobado el aumento de sus puntos de influencia. Con eso en mente, Carnes abrió inmediatamente el panel del sistema. Y ahora, el valor actual de sus puntos de influencia apareció ante sus ojos. Capítulo 50. Capítulo 50. Ver solo una pelea hizo que el valor de influencia aumentara en varios cientos de puntos. Carnes consideró que este viaje valió la pena. Después de todo, había probado sus habilidades y estiró un poco las piernas. Sin mucha vacilación ni preocupación, Carnes abrió sin problemas la página de reclutamiento del sistema. En este punto, el valor de influencia requerido para el reclutamiento ya había aumentado a 1900 desde el último reclutamiento. Por supuesto, este era el valor de influencia requerido para los miembros de la tripulación especial, mientras que otros miembros de la tripulación requerían 1800. Después de reclutar 3 niveles de tripulantes, Carnes procedió a reclutar tripulantes especiales. Mientras bajaba la voz, el sonido rápido del sistema resonó en su mente una vez más. Reclutamiento de miembros especiales para la tripulación. Timbre. Felicitaciones, anfitrión. Has reclutado al miembro de la tripulación especial Blood Evil Power del Chainsaw Man World. Valor de influencia. 2044 miembros totales de la tripulación. 206 tripulaciones piratas afiliadas. Piratas de Beers, piratas de Bonei, miembros del equipo especial. Demiurge, Yuta Okotsu, Ulquiorra Racifer, Uchiha Obito, Nagato, Power, miembros de la tripulación de alto nivel. 40 miembros de la tripulación de nivel medio. 80 miembros de la tripulación de bajo nivel. 80 objetos. Vendaval eterno, medio. Reclutar miembro de la tripulación especial 1, 3000. Reclutar miembros de la tripulación de alto nivel 5, 2300. Reclutar tripulantes de nivel medio 10, 2300. Reclutar tripulantes de bajo nivel 10, 2300. Al salir de la página del sistema, Carnes miró a los miembros de la tripulación encubierta. Bueno, entonces es hora de dar la bienvenida a nuestros camaradas. Los miembros de la tripulación de los piratas del emperador Gale ya conocían las intenciones de Carnes. Solo Bonei, al escuchar las palabras de Carnes, se detuvo por un momento e inconscientemente tuvo un pensamiento. ¿Vamos a capturar gente otra vez? Marineford, cuartel general de la Marina. Oficina del almirante de flota. El actual almirante de la flota del cuartel general de la Marina, Sengoku, estaba conversando con varios oficiales que vestían batas marinas blancas. Ese tipo realmente lo usó como moneda de cambio. Sí. Un oficial asintió solemnemente. Su respuesta hizo que Sengoku, el almirante de la flota de marines, entrara en pensamientos profundos. En ese momento, se escucharon pasos urgentes desde fuera de la oficina.
Pronto, un hombre que llevaba un hacha gigante en la espalda llegó a la puerta de la oficina y saludó respetuosamente antes de informar. Infieme. Almirante de flota Sengoku. El vicealmirante Garp y el almirante Akoiji han regresado. Al escuchar esto, Sengoku miró al soldado que informaba y luego se volvió hacia los oficiales que estaban a su lado. Después de un momento de contemplación, Sengoku suspiró suavemente. Ah, no lo hagamos, hágaselo saber por ahora. Murmurando para sí mismo, Sengoku miró al soldado y dijo. Entiendo, sin embargo, antes de que Sengoku pudiera terminar de hablar, una fuerte voz resonó desde fuera de la oficina. La figura de Garp apareció ante Sengoku mientras su voz resonaba. Sin decirle una palabra, Garp se acercó con un cartel de búsqueda en la mano y entró directamente a la oficina. El oficial al lado de Sengoku aprovechó la oportunidad para despedirse y salió de la oficina. Al ver a Garp esta vez, ya no tenía la apariencia despreocupada y rebelde de antes. Una sensación de inquietud repentinamente surgió en el corazón de Sengoku. ¿Ha pasado algo? Sin apresurarse a dejar que Garp informara sobre su buen nieto, Sengoku preguntó primero. Garp colocó el cartel de búsqueda en el escritorio de Sengoku. Con una expresión solemne, dijo con voz profunda. Ese tipo, todavía está vivo. ¿Ese tipo? ¿Quién es? Preguntó Sengoku con cierta confusión, su mirada cayendo inconscientemente en el cartel de búsqueda de carnes colocado sobre la mesa. Cogió el cartel de Se Busca con la intención de examinarlo de cerca. Pero antes de que pudiera hacerlo, la voz de Garp se le adelantó. Vicecapitán del Pirata de Rocks, Carnes, el emperador Gale de hace más de 40 años. Todavía está vivo. Al escuchar este nombre familiar, Sengoku quedó momentáneamente aturdido. Luego se levantó abruptamente de su asiento. Sus ojos temblaron levemente y el rostro de Sengoku mostró una mezcla de asombro e incertidumbre, lleno de incredulidad. La repentina noticia entregada por Garp fue sin duda una bomba, dejando la mente de Sengoku en blanco. Carnes está vivo. No solo eso, sino que ha regresado a los mares. El rostro de Garp mostró una expresión seria mientras hablaba. ¿Cómo es eso posible? No está ya muerto. A Sengoku le resultaba difícil de creer. Garp respondió. También pensé que estaba muerto. En aquel entonces, sufrió heridas tan graves que le fue imposible sobrevivir. Pero la verdad es que no solo sobrevivió sino que también parece tan joven como en aquel entonces. La mirada de Sengoku se volvió hacia el cartel de búsqueda en su mano. Fue asombroso. Se parecía tanto a él. Era prácticamente idéntico a él de hace tantos años. El emperador Gale, Sengoku todavía tenía algo de esperanza en su corazón mientras miraba a Garp. ¿Estás seguro de que es él? Han pasado tantos años. No debería ser tan joven como entonces. ¿Podría ser su hijo o su nieto? Garp respondió. Al principio pensé lo mismo. Tal vez fue su hijo o su nieto. Sin embargo, un infante de marina llamado Smoker lo encontró. Le pidió a Smoker que me enviara saludos. Si la persona en el cartel de búsqueda es realmente su hijo o nieto, no le habría pedido a Smoker que me pasara ese mensaje. Al escuchar esto, Sengoku inconscientemente apretó los dientes. La mano que sostenía el cartel de Se Busca ejerció más fuerza, provocando que se arrugara. ¿Por qué no puedes seguir siendo una leyenda? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que regresar? Capítulo 51. Capítulo 51. ¿Dónde está Tsuru? ¿Sabe ella sobre esto? Sengoku se volvió hacia Garp y le preguntó. Ya le informé. Dijo que proporcionaría los detalles cuando regresemos a la sede, respondió Garp. Al escuchar esto, Sengoku miró el cartel de búsqueda de carnes en su mano y luego miró hacia el vasto mar afuera de la puerta, sumido en sus pensamientos. Sí, esto es cierto. Si está realmente vivo y ha regresado a Grand Line, entonces este mar seguramente volverá a caer en el caos. Garp permaneció en silencio en respuesta, pero compartía los mismos pensamientos que Sengoku. Mientras tanto, del otro lado. En el puerto de un reino desconocido. Los acorazados de la marina liderados por el vicealmirante Tsuru fueron anclados lentamente en el puerto. Muévanse rápido. El tiempo es limitado esta vez. Debemos asegurarnos de que todos los suministros se repongan antes de la tarde. De ahora en adelante, a menos que regresemos al cuartel general de la Marina en Marineford, los barcos no harán más paradas. Tsuru instruyó a sus subordinados en la cubierta. Sí. Los soldados de la Marina respondieron al unísono y se pusieron manos a la obra de inmediato. Como oficial de mayor rango en el barco, Tsuru tampoco estaba inactivo. Desembarcó del acorazado y pisó tierra.
Poco sabía ella, o siquiera podía imaginar, que en ese mismo momento, en otra dirección dentro del reino, 4 barcos piratas navegaban hacia el reino. Al frente de la flota había un barco blanco plateado. Su mástil llevaba un colosal emblema de una calavera adornado con una corona. Y estos no eran otros que los piratas del emperador Gale liderados por Carnes. Carnes, sentado en la proa del Eternal Gale, miró el mapa mientras disfrutaba de una deliciosa comida. Esta vez, en lugar de dirigirse a la isla más cercana, Carnes optó por seguir una ruta predeterminada, desviándose lo menos posible, para llegar a la isla y reclutar nuevos tripulantes. Anteriormente, Carnes ya había descubierto el principio rector. El sistema afirmaba que sería mejor ir a la isla más cercana para dar la bienvenida a los nuevos miembros de la tripulación, basándose en la indicación de la forma más rápida de reclutarlos. En realidad, independientemente de la isla que Carnes decidiera visitar, aún podrían reclutar miembros para la tripulación. Carnes descubrió esta oportunidad durante una situación en la que había 2 islas adyacentes en diferentes direcciones. Carnes eligió uno de ellos al azar, pero aún así logró reclutar nuevos miembros para la tripulación. En el vasto mar, Carnes no pudo determinar con precisión la ubicación exacta de los barcos. Si el sistema realmente requiriera que los miembros de la tripulación estuvieran en la isla más cercana, la probabilidad de reclutarlos en ese caso debería haber sido del 50%. Esta probabilidad puede parecer significativa o insignificante, pero hizo que Carnes estuviera atento. Para el siguiente reclutamiento, Carnes eligió deliberadamente una isla un poco más distante y reclutó con éxito al miembro de la tripulación una vez más. Esto confirmó la creencia de Carnes de que los miembros de la tripulación no estaban en la isla más cercana sino en la isla que ellos mismos eligieron visitar. No pasará mucho tiempo. Carnes levantó la vista y miró hacia el reino cercano. Después de leer el informe sobre Monkey D. Luffy, Carnes sintió una sensación de urgencia. Lo obligó a llegar rápidamente al archipiélago Sabaody para acabar con alguien allí y prepararse para la próxima guerra de gran escala con los piratas de Barba Blanca. Si no cumplieran el plazo, Carnes no podría matar personalmente a Barba Blanca. Justo cuando Carnes contemplaba estos pensamientos, Demiurge se acercó por detrás, sosteniendo el periódico de hoy. «Capitán, aquí está el periódico de hoy». Carnes dejó el mapa y asintió, tomando el periódico. Después de escanearlo brevemente y no encontrar ninguna información útil sustancial, Carnes dio una orden con calma. «Que se preparen un poco, estamos a punto de desembarcar». «Comprendido». Demiurge respondió y se alejó del lado de Carnes. Poco después, los 4 barcos piratas se acercaron lentamente a la orilla. Un grupo de personas entró majestuosamente en la isla. Por lo general, cuando Carnes desembarcaba, Lancey, Inouk, Lidia y otros los acompañaban. Pero esta vez le pidieron a Demiurge que los despidiera. La razón es que Ulquiorra, Racifer y Demiurge siguieron personalmente a Carnes a su izquierda y a su derecha. No había necesidad de que nadie más los acompañara. Además, a Carnes nunca le gustó que mucha gente los siguiera en esos lugares. Después de todo, esto no fue una pelea. Sí, Carnes pensó lo mismo. A mitad de camino, Carnes se detuvo y lentamente giró la cabeza. ¿Por qué me siguen todos? Bonney, que había estado siguiendo a Carnes desde atrás, quedó un poco desconcertado y desconcertado por la pregunta. «Ahora eres mi capitán. Si no te sigo, ¿a quién debo seguir?» Carnes permaneció en silencio, reflexionando un momento y luego miró más allá de Bonney. Detrás de Bonney, lo seguían decenas de miembros de la tripulación, llenos de actividad. Desde que Carnes zarpó de nuevo, nunca habían reunido un grupo tan grande ni habían realizado un desembarco de tan alto perfil. Al escuchar la pregunta de Carnes, Bonney instintivamente se giró para mirar detrás de ella. Antes de que pudiera hablar, los miembros de su tripulación inmediatamente sonrieron y la señalaron de manera ingenua. «Nosotros, también estamos siguiendo al capitán». Sí, si no seguimos al capitán, no sabremos a quién seguir. Capítulo 52. Capítulo 52. Después de que Carnes y los demás llegaron a la isla, se encontraron en una calle desconocida. Se estaba desarrollando una conmoción. Un borracho de mediana edad, de unos 40 o 50 años, sostenía una botella de alcohol en la mano y retrocedía asustado. En el siguiente segundo, tropezó y cayó al suelo, su botella de alcohol se le escapó de la mano. La botella se hizo añicos al golpear el suelo, produciendo un sonido nítido. El borracho tembló por completo, el miedo era evidente en su rostro mientras miraba hacia adelante. Se está comiendo gente.
Presa del pánico, el borracho gritó y salió gateando del callejón. Sus gritos aterrorizados llamaron la atención de la gente en la calle. Aunque la multitud se mostró algo escéptica ante las palabras del borracho, la imagen de alguien devorando a otros no pudo evitar hacerlos sentir un poco nauseabundos y crueles. Es verdad. Es verdad. Ella está ahí, yo, lo vi con mis propios ojos. El borracho se agarró fuertemente la ropa sobre el pecho, su rostro se llenó de una expresión asustada y ansiosa. Sus acciones despertaron con éxito las emociones de la multitud que los rodeaba. Muy pronto, varios hombres corpulentos se acercaron al borracho, mientras otros hombres protegían a sus queridas mujeres detrás de ellos. Sin embargo, lo que no sabían era que cuando el borracho gritó, una mujer con un par de cuernos rojos en la cabeza y cabello amarillo claro salió corriendo rápidamente desde el otro extremo del callejón. Oh, no. Parece que he causado problemas. Si el capitán se entera, estaré en un gran problema. La mujer, que corría frenéticamente, sintió una sensación de perdición inminente. Y ella no era otra que Power, una de los nuevos miembros de la tripulación reclutados por Carnes, el Bloodevil. Malditos humanos. Solo tomé un pequeño sorbo de sangre y me acusan de comerme gente. Los pensamientos pasaron por su mente y Power de repente detuvo su escape. Después de una pausa por un momento, dijo enojada. No son más que humanos inferiores a los gatos. ¿Por qué debería temerles? No, no puedo dejar pasar esto. Voy a volver para darles una lección. El poder determinado se enojaba más cuanto más pensaba en ello. Se dio la vuelta y volvió corriendo por el mismo camino, dispuesta a ajustar cuentas con el borracho. Mientras tanto, bajo la guía del borracho, un grupo de hombres corpulentos entró cautelosamente al callejón. Sin embargo, una vez dentro del callejón, no pudieron ver ni una sola alma. Esto hizo que los hombres corpulentos, que habían creído las palabras del borracho, fruncieran el ceño. Oye, oye. ¿No dijiste que hay un monstruo devorando gente? ¿Dónde está el monstruo? Olvídate del monstruo, aquí no hay ni un alma. Estás tratando de engañarnos. Bastardo, ¿dónde está el monstruo que mencionaste? No hay ni un rastro de sangre aquí. Cuanto más hablaban, más enojado se ponía el grupo de hombres. Al ver que algo andaba mal, el borracho rápidamente habló. No te engañé. Es verdad, realmente lo vi. Justo cuando el borracho terminó de hablar, se escucharon pasos provenientes del otro extremo del callejón. Inmediatamente después, la figura de Power salió por un lado. Frente a los numerosos hombres frente a ella, Power no solo no mostró miedo sino que estaba llena de desdén. Al ver aparecer de repente a Power, el borracho se sorprendió y la señaló, gritando. Detrás del borracho, todos miraron instintivamente a Power. Sin embargo, Power simplemente sonrió en respuesta. Del otro lado estaban presentes Carnes, Ulquiorra Racifer y Demiurge. Mientras avanzaban, un fuerte ruido llegó repentinamente a sus oídos desde la distancia. Esto hizo que los tres giraran la cabeza en la dirección del sonido. ¿Alguien está peleando? Demiurge no estaba del todo seguro. Pero en la mente de Carnes la imagen del poder fue la primera en aparecer. Pensó. ¿Podría ser esta chica de mal genio la que está causando problemas? Con eso en mente, Carnes gritó suavemente. Vamos a echar un vistazo. Al mismo tiempo, no muy lejos de Power, Sur también escuchó el fuerte ruido. Con curiosidad, guió a dos de sus subordinados y corrió hacia la fuente del sonido. La pelea no duró mucho y la conmoción rápidamente disminuyó. En el callejón, Power sostenía un gran martillo formado a partir de sangre condensada. Bajo sus pies había una pequeña montaña formada por los cuerpos de numerosos hombres corpulentos. Power estaba en la pico con el gran martillo en la mano, mirando a los humanos temblorosos que estaban aterrorizados por su poder de combate superior. ¡Oh! Arrodíllate ante mí, humanos. Mi nombre es Poder. Cuando Power gritó, la gente de los alrededores se asustó de inmediato y se retiraron, con sus rostros llenos de miedo. Oye, ¿qué le pasa a esta persona? Un grupo de más de 10 personas la atacó, y ni siquiera son rivales para ella. Esta persona es un monstruo. La gente discutía con miedo. Al ver cómo su fuerza asustaba a los humanos, Power no pudo evitar sentir una sensación de satisfacción y se rió. Ustedes los humanos son realmente débiles. Comparados conmigo, son demasiado débiles. Sin embargo, aunque Power gritó así, la multitud no fue tonta. Al ver que más de 10 hombres ni siquiera podían igualar a Power y fueron fácilmente derrotados por ella, no se atrevieron a acercarse. Casi simultáneamente, toda la multitud dio media vuelta y empezó a correr.
Power quedó momentáneamente aturdido y luego gritó en voz alta. Con eso, Power levantó su martillo y los persiguió. Sin embargo, justo cuando salió corriendo del callejón y llegó a la calle, una mujer que vestía una bata blanca de la marina, con el pelo corto y dorado, corrió hacia ella a gran velocidad. Sintiendo el movimiento, Power inmediatamente giró la cabeza. Capítulo 53. Capítulo 53. Power reaccionó rápidamente y contraatacó con un gran martillo de sangre mientras el oponente blandía su espada en un instante. Power bloqueó el repentino ataque de la mujer y una sonrisa apareció en su rostro. Oye, ¿tú también quieres pelear conmigo? Al escuchar las duras palabras de Power, el oficial de la marina frunció ligeramente el ceño. En el segundo siguiente, otro joven oficial vestido con una bata blanca de la marina salió corriendo detrás del oficial de la marina, desenvainó su espada y se dirigió directamente hacia Power. Inteligentemente, Power no se enfrentó directamente a ellos. Ella saltó hacia atrás, evadiendo sus ataques y haciendo que fallaran. Después de estabilizarse, Power miró con entusiasmo a los dos oficiales de la marina. Dos de ustedes. El momento perfecto. Estaba deseando pelear. Del otro lado, los dos oficiales de la marina estaban uno al lado del otro, sin responder a las palabras de Power. En ese momento, una mujer mayor con cabello blanco grisáceo, también vestida con un abrigo marino blanco, caminó hacia adelante. ¿Este caos es obra tuya? Con las palabras de Tsuru cayendo. La multitud que lo rodeaba se dio cuenta de repente. Son los marines. Los marines han llegado. Ella se trajo problemas al atraer a los marines. Los murmullos de la gente de los alrededores irritaron a Power, apagando su entusiasmo. Incapaz de soportarlo, giró la cabeza y maldijo a la multitud chismosa. Cállate, sois todos tan molestos. Entonces, Power volvió su mirada hacia Tsuru y sus compañeros y gritó. Oigan. Chicos. Luchemos juntos. Tsuru permaneció en silencio pero entrecerró ligeramente los ojos. Los dos oficiales de la marina frente a ella tampoco desperdiciaron palabras. Se inclinaron levemente, reunieron fuerzas y rápidamente cargaron hacia Power. Al ver esto, las emociones de Power se volvieron aún más regocijadas. Ella también dio un rápido paso hacia adelante. Sin embargo, a diferencia de los dos oficiales de la marina, justo cuando Power apenas había dado 2 pasos, de repente una mano grande la levantó. Antes de que Power pudiera reaccionar, vio a un hombre con un traje rojo y gafas de montura redonda aparecer frente a ella en un instante y hablar con calma. ¿Podrían todos detenerse aquí? Los dos oficiales de la marina, que corrían hacia Power, se sorprendieron al ver esta figura repentina y rápidamente detuvieron sus ataques. Vicealmirante Tsuru. Los dos oficiales de la marina hablaron simultáneamente cuando llegaron al lado de Tsuru. Una expresión solemne apareció en el rostro de Tsuru y habló con voz profunda. No actúes imprudentemente. Podía sentir el aura peligrosa que emanaba del hombre del traje rojo que tenía delante. Su instinto le decía que incluso si sus dos subordinados atacaran juntos, no tendrían ninguna posibilidad contra él. Pero esa no era la principal preocupación. La principal preocupación era la persona detrás del hombre de rojo que estaba causando el disturbio. Un hombre vestido con una túnica blanca, piel pálida y ojos verde esmeralda. El aura peligrosa que exudaba no era menor que la del hombre frente a ella. Estos dos son fuertes. Al darse cuenta de esto, su expresión se volvió más solemne. Mientras tanto, Demiurge no le prestó mucha atención a Tsuru y sus compañeros. Lentamente giró la cabeza y miró a Power, quien estaba siendo sostenido por Ulquiorra Racifer como si fuera un pequeño gato, y habló tranquilamente. ¿Has causado problemas, Power? Power se sobresaltó por sus palabras y al instante se volvió manso, como un gato de buen comportamiento. Eso, Demiurge, por favor no le cuentes esto al capitán. Es demasiado tarde, el capitán ya está aquí, intervino Ulquiorra Racifer detrás de Power. Al escuchar que el capitán había llegado, Power no pudo evitar estremecerse de miedo y un sudor frío del tamaño de frijoles se formó en su frente. Se acabó, el capitán me va a matar. Por otro lado, mientras Tsuru escuchaba la conversación entre los tres, frunció ligeramente el ceño. Desde el momento en que estos dos aparecieron, Tsuru tuvo una inexplicable sensación de familiaridad, como si los hubiera visto en algún lugar antes. Pero no podía recordarlo en ese momento. Por su conversación, parecía que su capitán también había llegado. Mientras estos pensamientos pasaban por su mente, una voz llena de sorpresa vino detrás de Ulquiorra Racifer. ¿Eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Al escuchar esto, se sorprendió un poco e instintivamente giró la cabeza para mirar.
Un hombre de cabello negro y una espada larga de color blanco plateado colgando de su cintura apareció ante sus ojos. En ese instante, cuando reconoció el rostro del hombre, sus ojos se contrajeron incontrolablemente y su expresión se volvió de sorpresa. Carnes salió de la multitud y se acercó a Ulquiorra Racifer y Power. Mirando a Tsuru, que estaba parado no muy lejos, el rostro de Carnes reveló una sonrisa desde lo más profundo de su corazón. Bueno, mucho tiempo sin verte, Tsuru. Sin embargo, a pesar de la sonrisa de Carnes, el rostro de Tsuru se oscureció. ¿Realmente eres tú, Carnes? Cuando vio a Demiurge y Ulquiorra Racifer antes, sintió una sensación de familiaridad, como si los hubiera visto en algún lugar de los carteles de recompensas. No fue hasta que apareció Carnes que de repente se dio cuenta. Ambos eran miembros de los piratas del emperador Gale fundados por Carnes. Después de que Garb le informó que Carnes todavía estaba viva, ella había estado prestando atención a los piratas del emperador Gale. Inesperadamente, los encontraría aquí hoy. Al ver la reacción de Tsuru, Carnes también se sorprendió un poco. Él pensó que ella no lo reconocería tan rápido, pero ella lo reconoció de inmediato. Se desvió de lo que había esperado. Es bastante inesperado que todavía me recuerdes. Pensé que te llevaría mucho tiempo recordarlo. El rostro de Tsuru se oscureció y sus palabras carecieron de cortesía. Esta era ya no te pertenece. Deberías haber muerto en aquel entonces y convertirte en una mera leyenda. Frente a las maldiciones de Tsuru, Carnes permaneció imperturbable y continuó con una sonrisa en su rostro. Pero tampoco querías que yo fuera una leyenda, ¿verdad? Mi existencia, la de ese maldito capitán y la de otros fuimos casi completamente aniquiladas por ustedes, los marines y el gobierno mundial. Es obra tuya. Ella lo reprendió severamente. ¿Y qué? ¿Es eso un conflicto? La sonrisa de Carnes permaneció. Exactamente, ¿qué es lo que quieres? Preguntó Tsuru con una mirada seria. ¿No estás preguntando lo obvio? Si fuera Garp, podría pensar que no lo sabía, pero tú no lo harías, o al menos no deberías ser tan estúpido, respondió Carnes tranquilamente. Con esas palabras, Carnes levantó lentamente la mano y la colocó en la empuñadura de la espada Eclipse. Mirando a Tsuru no muy lejos, Carnes habló con voz tranquila una vez más. Así que ahora, si hay algo que explicar, adelante y explícalo. Capítulo 54. Capítulo 54. Al escuchar las arrogantes palabras de Carnes, los dos subordinados de Tsuru se enfurecieron instantáneamente. Sin dudarlo, los dos dieron un paso adelante y enfrentaron enojados a Carnes. Eres tú quien necesita explicar. Tan pronto como las dos oficiales hablaron, la expresión de Demiurge se volvió fría. Un aura invisible de intención asesina envolvió inmediatamente a las dos mujeres oficiales. ¿Cómo se atreven estos simples insectos a hablar con tanta valentía? En ese momento, Carnes hizo un movimiento. Puso su mano en la empuñadura de su espada y lentamente avanzó hacia Tsuru. «Capitán, capitán», gritó Power tímidamente, sintiendo miedo. Si se hubiera causado problemas a sí misma, eso sería una cosa, pero ahora estaba molestando al capitán para que manejara personalmente la situación y limpiara el desastre. ¿No pensaría el capitán que ella era inútil? Si fuera inútil, ¿la matarían? A medida que sus pensamientos corrían, Power se volvió cada vez más temeroso. Luego, temblando, le habló a Carnes con voz temblorosa. Capitán. Puedo manejarlos. Déjame cuidar de ellos, definitivamente puedo manejarlos. El poder empezó a luchar. Sin embargo, no importa cuánto luchó, todavía no podía escapar de las garras de Ulquiorra Racifer. Fue en ese momento que Carnes, que caminaba lentamente hacia Tsuru, volvió a hablar. Este es mi rencor personal. Mantente al margen. Entiendo. Demiurge despejó el camino y respondió respetuosamente. Ulquiorra Racifer también soltó a Power y le dijo fríamente al mismo tiempo. Cuando Carnes se acercó, los dos subordinados de Tsuru estaban listos para desenvainar sus espadas para enfrentarlo. Pero antes de que pudieran dar un paso adelante, Tsuru los detuvo primero. Yo solo soy suficiente para lidiar con ellos. Regresa y espera mi mensaje. Habiendo dicho eso, Tsuru pasó junto a ellos dos y caminó hacia Carnes. Carnes, con una sonrisa que parecía casi burlona, encontró las palabras de Tsuru bastante interesantes. No se apresuró a exponer las palabras de Tsuru. Carnes detuvo pacientemente sus pasos y esperó un rato. Sin embargo, las dos oficiales vacilaron ante las palabras de Tsuru. Tsuru giró ligeramente la cabeza, su tono era hostil. ¿Como mis subordinados, como marines, cuándo os volvisteis tan indisciplinados?
Te dije que regresaras y esperaras mi mensaje. Este es mi asunto personal. Mientras Tsuru pronunciaba estas palabras, una fuerte sensación de inquietud surgió instantáneamente en los corazones de las dos oficiales. Pero, vicealmirante Tsuru, ellos, las dos mujeres oficiales parecían querer decir algo más. Sin embargo, Tsuru no les dio ninguna oportunidad. Su mirada se volvió helada y los miró fríamente a los dos, en voz baja. ¿Qué? ¿Crees que ahora soy viejo e inútil? ¿Ni siquiera puedo manejar a algunos niños novatos? Al ver la actitud decidida de Tsuru, las dos oficiales apretaron los dientes de mala gana, agarrando con fuerza los mangos de las espadas. Pero todavía se negaron a irse. Los ojos de Tsuru gradualmente se volvieron más fríos debido a esto. ¿Cuándo te volviste tan irrespetuoso? Lo diré por última vez, esto es una orden. Al escuchar la palabra irrespetuoso, ambas mujeres temblaron. Pero no fue por miedo. Fue porque entendieron que si se quedaban aquí, se convertirían en una carga para ella. Las dos mujeres apretaron los dientes y lentamente envainaron sus espadas, mirando a Tsuru con determinación. Vicealmirante Tsuru, espérenos. Dicho esto, sin dudarlo, los dos se dieron la vuelta y corrieron en dirección al buque de guerra. Al presenciar esta escena, Tsuru finalmente pudo liberar la pesada piedra que pesaba sobre su pecho. Sin embargo, ella no bajó la guardia. En cambio, se dio la vuelta y se paró frente a Carnes. Frente a esta escena, Carnes no pudo evitar negar con la cabeza y reír levemente. Entonces, ¿este es el último asunto que tienes que resolver? Pensé que no lo resolverías después de todo. HMPH, ¿cuándo empezaste a decir tonterías? Tsuru se burló, su tono era agudo. Pero a Carnes no pareció importarle. Acompañado por un sonido nítido de una espada desenvainada, Carnes lentamente sacó su espada Eclipse de su cintura. No tengo idea. Quizás es porque me encontré con un viejo conocido y quería ponerme al día. Después de todo, han pasado casi 40 años desde la última vez que nos vimos, ¿verdad? O tal vez son las décadas de tiempos de paz las que me han vuelto un poco sentimental. En comparación con mi antiguo yo, el yo actual es mucho más misericordioso. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Tsuru replicó fríamente, asumiendo una postura defensiva. Es cierto, no hay nada de qué hablar. Esta frase concluirá nuestra conversación, dijo Carnes con una leve sonrisa. Su espada estaba completamente desenvainada. En el segundo siguiente, su figura desapareció del lugar original. Desapareció. ¡Qué rápido! El corazón de Tsuru se llenó de asombro ante este repentino giro de los acontecimientos. Sin embargo, en el segundo siguiente, un aura de hoja de color rojo oscuro apareció de repente a su lado. Un sonido penetrante del aire desgarrado resonó y la intensa luz roja emitida por el aura de la espada iluminó toda la pequeña ciudad. Dondequiera que pasara, incluso el robusto camino de piedra se abría, dejando tras de sí un enorme abismo. Tsuru no retrocedió, no, para ser precisos, no pudo. El aura deslumbrante y aterradora de la espada había ocupado todo su campo de visión. Aki surgió a través de sus brazos y, con la cabeza en alto, Tsuru se enfrentó con fuerza al ataque de Carnes. Un tremendo rugido resonó cuando varios edificios se derrumbaron y cayeron al suelo. Un humo espeso se elevó en el aire, haciendo temblar el área circundante. Las dos oficiales, que se dirigían de regreso al buque de guerra, no pudieron evitar detenerse en seco al escuchar la conmoción detrás de ellas. Se dieron vuelta y miraron la ubicación de Tsuru. Susurraron suavemente, pero sin demorarse, inmediatamente se dieron la vuelta y se apresuraron hacia el buque de guerra a su mayor velocidad. Mientras tanto, la batalla entre Carnes y Tsuru continuaba. Sin embargo, la conmoción de su batalla no duró demasiado. A los pocos minutos, la zona volvió a la tranquilidad. Capítulo 55. Capítulo 55. En ese momento, la multitud circundante ya estaba asustada y dispersada, y varios edificios se habían derrumbado. Entre las ruinas de las casas y el remolino de polvo. Carnes estaba de pie sobre una pared rota, sosteniendo la espada Eclipse manchada de sangre, contemplando fríamente el área de abajo, envuelta en una espesa niebla. Ahora, abajo reinaba un completo silencio. Después de mirar el área de abajo por un rato, Carnes blandió la espada manchada de sangre con un movimiento rápido de su mano. En un instante, la sangre adherida a la espada fue arrojada, dejando un largo rastro de sangre en el suelo. No hacían falta palabras porque en ese momento, sin importar lo que dijera, no recibiría respuesta de ella. Carnes volvió a guardar la espada en su funda, se dio la vuelta y saltó desde la pared rota, caminando hacia el exterior.
Con sus propias manos, Carnes hizo a un lado la densa niebla frente a él y lentamente salió de entre las ruinas de las casas. Capitán. Tan pronto como Carnes salió, Demiurge se acercó inmediatamente y lo llamó suavemente. Carnes se sacudió el polvo de la ropa, sonrió y miró a Demiurge, Power y Ulquiorra. Justo cuando estaban a punto de irse. De repente, una serie de pasos rápidos vinieron delante de Carnes y sus compañeros. Los pasos se acercaron. Pensaron que eran los refuerzos de los marines. Pero cuando Carnes giró la cabeza para mirar, no vio a los marines, sino a Bonney y su tripulación. Parecía que se habían apresurado al escuchar la conmoción en esta dirección. Mirando la calle devastada y luego a Carnes, no muy lejos, Bonney levantó una ceja confundido y preguntó. Sin embargo, Carnes no tenía intención de darle explicaciones. Él simplemente respondió con un leve nada y llevó a Demiurge y los demás a abandonar el lugar. Bonney miró a Carnes con sospecha, luego miró las ruinas envueltas en una espesa niebla. Aunque tenía cierta curiosidad por entrar a investigar, después de una cuidadosa consideración, Bonney abandonó ese pensamiento y siguió los pasos de Carnes y los demás mientras se marchaban. No mucho después de que Carnes y su grupo se fueran, una serie de pasos densos se acercaron gradualmente a la calle, resonando de lejos a cerca, haciendo que toda la calle temblara levemente. Pronto, la fuente de los pasos apareció en la calle. Fueron las dos oficiales mujeres las que habían sido persuadidas por Surwantes, lo que llevó a cientos de marines completamente armados a llegar a este lugar. Al mirar la calle devastada que tenía delante, que ya había vuelto a la calma y se había convertido en una ruina, su ritmo disminuyó involuntariamente. En ese momento, toda la calle estaba vacía y no había señales de Carnes y su grupo. El paradero de Tsur tampoco estaba a la vista. Los residentes hacía tiempo que habían huido. Una fuerte sensación de inquietud surgió entre las dos oficiales. Sintiéndose algo perdidos, miraron a su alrededor y gritaron con voces temblorosas. Tsuru, vicealmirante Tsuru. No hubo respuesta a sus llamadas. Entraron en pánico y comenzaron a gritar fuerte. Pero por mucho que gritaron, no recibieron respuesta. El entorno estaba inquietantemente silencioso, provocando escalofríos por sus espinas. No fue hasta que su mirada se posó en las ruinas de una casa al costado, y treparon una pequeña montaña de escombros a lo largo de una pared rota. Finalmente, vieron al vicealmirante Tsuru, a quien habían estado anhelando. Sin embargo, fue en ese instante de ver a Tsuru que sus piernas perdieron el control, una de ellas no pudo mantener el equilibrio y cayó por la colina de escombros. No hubo tiempo para gritar de dolor o comprobar sus heridas. Sus ojos se pusieron rojos y sus mentes se quedaron en blanco, impulsados solo por el instinto mientras se arrastraban y tropezaban hacia Tsuru. En tan solo unos pocos metros, tropezaron con los escombros 2 o 3 veces, antes de finalmente arrastrarse en un estado lamentable hasta el lado de Tsuru. Les temblaban las manos, querían ayudar a Tsuru a levantarse, pero por un momento, no supieron cómo proceder. Las lágrimas brotaron de sus ojos y los dos sacudieron suavemente el cuerpo de Tsuru, gritando con voces llorosas. Sin embargo, no importa cómo llamaron, cómo temblaron, Tsuru nunca les respondió. Su rostro estaba cubierto de polvo y mugre, y casi la mitad de su cuerpo estaba manchado de rojo con sangre. La aterradora herida que atravesó su corazón era claramente visible. Al contemplar el miserable estado de Tsuru, las dos mujeres no pudieron contenerse más y las lágrimas corrieron por sus rostros como una presa reventada. Sostuvieron el cuerpo sin vida de Tsuru, miraron hacia arriba y lloraron desgarradoramente. Lloraron con lágrimas en los ojos, llorando hasta quedarse casi sin aliento. Los gritos lúgubres parecieron extenderse por toda la isla. Ese día murió el vicealmirante Tsuru, también conocido como el gran estratega de la marina. Un pirata novato que acababa de llegar al mar había acabado con su vida. Murió a manos del capitán de los piratas del emperador Gale. Capítulo 56. Capítulo 56. Dentro de una habitación a bordo de un buque de guerra de la marina, dentro del puerto. El persistente sonido del Den-Den Mushi resonó por todo el espacio vacío. Pero no había nadie presente para atender la llamada en esta habitación vacía. Solo el incesante repique del Den-Den Mushi llenaba el aire. Marineford, cuartel general de la marina. Se escuchó el sonido de la llamada de Den-Den Mushi. Garp se sentó en la oficina de Sengoku, mientras el propio Sengoku estaba ausente de la habitación. Mientras Garp disfrutaba de sus galletas de arroz, la llamada del Den-Den Mushi llamó su atención, lo que le hizo mirar el dispositivo antes de seguir comiendo. El sonido crujiente de las galletas de arroz se mezcló con el sonido persistente del Den-Den Mushi.
Sin embargo, esta vez la llamada pareció inusualmente insistente. Garp no pudo evitar echar otro vistazo al Denden Mushi. Esta era la oficina de Sengoku, y el sonido de Denden Mushi sin duda significaba que alguien estaba buscando a Sengoku. Garp no se sintió inclinado a responder, hola. Soy Garp, Sengoku no está aquí. Garp cogió el teléfono y reveló preventivamente su identidad sin esperar a que la otra persona hablara. Sin embargo, en lugar de una respuesta al otro lado de la línea, Garp escuchó sollozos y gemidos. Este repentino giro de los acontecimientos sorprendió momentáneamente al generalmente alegre Garp. Justo cuando estaba a punto de preguntar sobre la situación, Denden Mushi emitió un sonido. Era el grito ronco y triste de una mujer. Vicealmirante Garp, Tsuru, ella está muerta, vicealmirante. Al escuchar la noticia, Garp fue alcanzado por un rayo metafórico, dejando su mente en blanco por un momento. Las galletas de arroz se le escaparon de la mano y cayeron al suelo. Los movimientos de Garp vacilaron levemente, y luego forzó una sonrisa, diciendo: ¿Qué estás diciendo? No le gastes una broma tan cruel a este viejo. Esta vez, Garp no escuchó ningún eco de las palabras. Todo lo que llegó a sus oídos fue un lamento desgarrador. En ese momento, la oficial al otro lado de la línea permaneció sin palabras. Obligarla a repetir la noticia de la muerte de Tsuru solo le infligiría más dolor. Fue en ese mismo instante, escuchando los lúgubres gritos a través del Denden Mushi, que Garp se dio cuenta. Su querido y viejo amigo, Tsuru, realmente se había ido. ¿Cómo puede ser esto? En ese momento, Sengoku entró en la habitación, sosteniendo una taza de té. Al escuchar la conmoción, Garp instintivamente levantó la cabeza. Sengoku, observando la expresión extremadamente angustiada de Garp, preguntó con confusión: ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ves tan pálido? Al darse cuenta del Denden Mushi en la mano de Garp, Sengoku preguntó más. El rostro de Garp se oscureció, y luego de un breve silencio, Sengoku escuchó la voz de Garp, algo ronca, pronunciando lentamente las palabras. Tsuru, ella está muerta. Sengoku, al escuchar las palabras de Garp, quedó instantáneamente congelado por el shock. Sus ojos se entrecerraron involuntariamente en ese momento. El asombro se reflejó en el rostro de Sengoku como nunca antes. Después de un rato, finalmente salió de su aturdimiento. Con una expresión sombría, Sengoku bajó la cabeza y, con los dientes apretados, preguntó: ¿Quién? ¿Quién hizo esto? Carnes, un hombre llamado Carnes, el vicealmirante Tsuru parecía conocerlo. Una voz ahogada llegó una vez más a través del Denden Mushi. Al escuchar el nombre de Carnes, tanto la frente de Sengoku como la de Garp pulsaban con venas visibles. La mano de Garp que agarraba el Denden Mushi mostraba venas abultadas. En el segundo siguiente, la ira ilimitada de Garp hacia Carnes lo abrumó y golpeó la mesa con el puño con todas sus fuerzas. El furioso puñetazo de Garp hizo que la sólida mesa de madera se rompiera instantáneamente. Garp bramó enojado, liberando su frustración reprimida. Poco después, Garp salió furioso de la oficina, agarrando el Denden Mushi. ¿A dónde vas? Sengoku, de pie en la puerta, preguntó con voz profunda. Sin dudarlo, Garp respondió directamente. Para matar a ese tipo. Es mi culpa. Es todo mi culpa. No pude eliminarlo en aquel entonces, y ahora ha matado a Tsuru. Quizás incapaz de contener su ira, la voz de Garp resonó más fuerte que nunca. Ser testigo de cómo Garp acepta toda la culpa y la responsabilidad a la vez. Sengoku no pudo evitar alzar su propia voz también. No intentes detenerme. Esta vez, yo personalmente acabaré con la vida de ese hombre. Garp giró la cabeza para mirar a Sengoku, su voz más fría que nunca. Después de eso, no esperó la respuesta de Sengoku. Garp pasó junto a Sengoku. Porque en ese momento, no solo Garp, sino el propio Sengoku estaban consumidos por una ira ilimitada. Si no fuera el almirante de la flota, me uniría a vosotros. De espaldas a Garp, escuchando el sonido de los pasos de Garp que se desvanecía, Sengoku de repente habló con un tono solemne. Esta vez, no escapará. Después de una breve pausa, la voz de Garp resonó con calma. No repetiré los mismos errores que cometí antes. Mientras tanto, del otro lado, a bordo del Eternal Gale. Carnes y su tripulación habían regresado al barco. No tenían intención de quedarse más en la isla. Matar a Tsuru no produjo tantos puntos de influencia como Carnes había anticipado. Solo unos 200 puntos. Ninguno de ellos alcanzó el umbral para la siguiente ronda de reclutamiento. Dado que actualmente era imposible reclutar nuevos miembros para la tripulación, no había necesidad de quedarse más tiempo.
De pie en la proa del barco, Carnes contemplaba el mar sin límites ante él, hablando tranquilamente y de muy buen humor. Al archipiélago Sabaody. Donde otro de mis enemigos espera su inminente perdición. Capítulo 57. Capítulo 57. A medida que los acontecimientos se desarrollaron lentamente, unos días más tarde, la trágica noticia de la muerte del vicealmirante Tsuru a manos del capitán Carnes de los piratas del emperador Gale se difundió por los periódicos. La difusión de esta noticia provocó conmoción en varios lugares. ¿Cómo sucedió esto? El vicealmirante Tsuru está muerto. Increíble. El vicealmirante de la Marina, también conocido como el Gran Estratega, fue asesinado por un pirata novato. En algún lugar, en una tierra de ruinas ruinosas, un hombre con cabello rubio corto, gafas de sol, piel bronceada, un abrigo de plumas rosa y pantalones cortos estaba sentado en una pared rota, leyendo el periódico de hoy. Mientras leía el contenido del periódico, vio que el vicealmirante Tsuru había sido asesinado. No pudo evitar estallar en carcajadas. Finalmente estás muerta. Anciana. Nuevo Mundo, en algún lugar, los comandantes de los piratas de Barba Blanca, incluido el propio Barba Blanca, miraron las noticias publicadas en el periódico. Mientras Barba Blanca contemplaba la figura familiar, el nombre familiar y los hechos descritos en el retrato del periódico, sujetó el periódico con más fuerza, desmenuzándolo ligeramente. Estoy en el Nuevo Mundo, esperándote. Los comandantes de los piratas de Barba Blanca, a su lado, tenían expresiones graves. Al principio no habían prestado mucha atención a la presencia de Carnes. Creían que con su papá cerca, ningún oponente podría derrotarlos. Pero ahora, con la noticia de la muerte de Tsuru, vieron a Carnes bajo una nueva luz. Esta noticia les hizo darse cuenta de que el ex vicecapitán de su papá era sin duda un individuo extraordinario. Nuevo Mundo, Wole Cake Island, la sensacional noticia de la muerte de Tsuru llamó la atención de Charlotte Linlin, la capitana de los piratas de Big Mom y una de los 4 emperadores. Sin embargo, cuando descubrió que la persona que mató a Tsuru se llamaba Carnes, su rostro se ensombreció. ¿Gale Emperor? ¿Carnes? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que escuché esos nombres? ¿30 años? ¿40 años? ¿Qué pretendes lograr con tal conmoción? En esta era, ya no eres necesario. Vicecapitán. Deberías haber seguido siendo una leyenda. Cairo de las Bestias, el capitán de los piratas de las bestias y uno de los 4 emperadores, se sentó bebiendo sake mientras escuchaba los informes de sus subordinados. Cuando se enteró de la muerte de Tsuru, Kaido no se vio afectado. Sin embargo, cuando escuchó los títulos y nombres familiares Emperador Gale y Carnes, su bebida se detuvo momentáneamente. Girando la cabeza, Kaido miró al subordinado que leía el periódico debajo, con ojos penetrantes. Frente a la intensa mirada de Kaido, el pirata que leía el periódico sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tartamudeó nerviosamente. H.I., el vicealmirante de la Marina Tsuru, fue asesinado. Kaido se reclinó ligeramente hacia atrás, fijando su mirada en el pirata que hablaba. No, eso no. Dime, ¿quién mató a Tsuru? Bajo el escrutinio de Kaido, el cuerpo del pirata tembló como una hoja, abrumado por un miedo sin precedentes que se apoderó de su corazón, haciendo que su voz temblara. Ese sí, era el capitán de los piratas del emperador Gale, un hombre llamado Carnes. Al recibir la confirmación, Kaido se enderezó lentamente y sus ojos se movieron para mirar hacia afuera. En voz baja y murmurada, Kaido apretó los dientes y gritó con ira. El Carnes que conocí está muerto. ¿Quién se atreve a usar ese nombre? En algún lugar del Nuevo Mundo, Shanks, el capitán pelirrojo de los piratas pelirrojos, estaba sentado tranquilamente en la proa de su barco, leyendo las noticias en el periódico. Al ver la noticia de la muerte de Tsuru, Shanks guardó silencio por un momento. Luego miró al cielo y habló con calma. No puedes resistirte a las mareas de la nueva era. En un magnífico castillo, dentro de una espaciosa habitación, 5 ancianos estaban sentados alrededor de una mesa sobre la que había varios carteles de búsqueda y periódicos del día. Murió a manos de un pirata. Qué acto tan vergonzoso, dejarnos en ridículo. En el sofá, un anciano con una gran barba blanca hablaba con voz profunda y su tono lleno de desdén. A su lado, un anciano vestido con un traje negro, con el pelo blanco y rizado, una esponjosa barba blanca y un sombrero plano, hablaba tranquilamente. ¿Ese tipo, sigue vivo? Después de desaparecer durante más de 40 años, ¿ha regresado? De pie a un lado, un anciano con cabello largo, liso y blanco y una barba suelta se unió a la conversación. Ese hombre murió hace mucho tiempo.
El que apareció simplemente está usando su nombre. ¿Descendientes? Preguntó en respuesta el anciano de pelo corto y rubio y barba rubia. Frente a él, el anciano calvo que vestía una túnica blanca y sostenía una espada hablaba con calma. Esa posibilidad es más probable que la posibilidad de que ese hombre siga vivo. Después de más de 40 años, ¿cómo podría mantener su apariencia juvenil? Este nuevo pirata debe estar simplemente usando este nombre para atraer más atención. El anciano de pelo rizado giró lentamente la cabeza para mirar al anciano de la espada. Aún así, la reputación de ese hombre aún persiste. Puede que no afecte a los individuos ignorantes de la nueva era, pero ¿qué pasa con los restos de la antigua era? Capítulo 58. Capítulo 58. En el barco de los piratas de Bonnie, que seguía el vendaval eterno, Bonnie casi quedó atónita cuando vio el periódico de hoy. La persona asesinada resultó ser el vicealmirante Tsuru, conocido como el gran estratega de la marina. La comprensión la sorprendió. «Esto es una locura», exclamó Bonnie. Entonces, era ella la que yacía en las ruinas ese día. Loco. Absolutamente loco. Ese era el vicealmirante Tsuru. ¿Realmente tuviste la audacia de matarla? Exclamó con incredulidad. ¿Este tipo no tiene miedo de las represalias a gran escala del marine? Bonnie se preguntó en voz alta, hablando para sí misma. No pudo evitar mirar hacia el costado del barco, donde navegaba el Eternal Gale de color blanco plateado. Capitán. Capitán. Mire esto, es increíble. Un grupo de miembros emocionados de la tripulación corrió hacia ellos, sosteniendo una pequeña pila de carteles de búsqueda. Bonnie se volvió, frunciendo el ceño. ¿Qué es? Carteles de recompensas. Uno de los miembros de la tripulación jadeó levemente mientras se acercaba a Bonnie y le entregaba los carteles. Con cierta vacilación, Bonnie aceptó los carteles de búsqueda. Antes de que pudiera mirar más de cerca, sus ojos se abrieron al ver la serie de ceros en la recompensa. «Esto no puede ser real», murmuró. El capitán de los piratas del emperador Gale, Carnes, el miembro más fuerte de la peor generación, tiene una recompensa de 1.000 millones, 93 millones de bayas. Un miembro de la tripulación terminó con entusiasmo la frase de Bonnie. Bonnie no pudo ocultar su horror. Miró fijamente la recompensa en el cartel de recompensas, y le resultaba difícil de creer. Su recompensa anterior fue de 400 millones, ¿verdad? Preguntó a los miembros de la tripulación, quienes asintieron afirmativamente. Pero al momento siguiente, un miembro de la tripulación señaló con urgencia la orden de búsqueda en la mano de Bonnie. «Capitán, mire más abajo». Él exclamó. Bonnie levantó la vista y pasó al siguiente cartel de búsqueda, revelando otra serie de ceros. Sus ojos se contrajeron involuntariamente y su rostro se llenó de incredulidad. «¿Me estás tomando el pelo?» Ella jadeó. Bonnie, mirando fijamente el rostro familiar en la orden de arresto, exclamó asombrado. «El comandante de los piratas del emperador Gale, Ulquier Racifer, tiene una recompensa de 440 millones de bayas». Bonnie lo había visto antes, no en persona, sino a bordo del Eternal Gale. Él fue quien bloqueó con las manos desnudas el corte del espadachín más fuerte del mundo, Miauk. Con esto en mente, Bonnie rápidamente pasó al siguiente cartel de buscado, esperando otra recompensa de más de 100 millones de bayas. Como era de esperar, la tendencia continuó. El comandante del emperador Gale, Demiurge, tenía una recompensa de 110 millones de bayas. Con cierto entusiasmo, Bonnie hojeó varios carteles más de búsqueda. Esta vez, ninguno de ellos obtuvo recompensas superiores a los 100 millones de bayas. La recompensa más baja que vio fue de decenas de millones. Sorprendida, Bonnie volvió su mirada hacia el vendaval eterno donde estaban Carnes y los demás. Estas pequeñas órdenes de arresto le dieron una nueva comprensión de los piratas del emperador Gale. Al principio, ella no le había prestado mucha atención. Incluso cuando se unió a los piratas del emperador Gale, todo lo que sabía era a Carnes y su recompensa únicamente. Pero ahora, al ver los carteles de búsqueda, Bonnie de repente se dio cuenta de algo. En este barco, ya hay 3 piratas importantes con recompensas de más de 100 millones. ¿Podría alguno de los miembros de la peor generación tener esa alineación? Si me incluyó, son 4. 4 grandes piratas con recompensas de más de 100 millones, y uno de ellos tiene una recompensa de más de 1.000 millones. Con estos pensamientos, los ojos de Bonnie temblaron levemente. El grupo pirata Emperador Gale era mucho más poderoso de lo que había imaginado. Sin embargo, Bonnie no sabía que su propia recompensa de 100 millones se debía simplemente a que se consideraba que valía tanto.
Los otros miembros de los piratas del Emperador Gale solo recibieron recompensas de poco más de 100 millones porque aún no habían demostrado una amenaza significativa para los marines y el gobierno mundial. Mientras tanto, a bordo del Eternal Gale, Carnes se llenaba de alegría. Al despertar, notó que su valor de influencia había aumentado ligeramente. Valor de influencia. 3122. Carnes murmuró con una sonrisa en su rostro. Este aumento sería suficiente para reclutar nuevos tripulantes. Rápidamente abrió el panel del sistema y navegó hasta la interfaz de reclutamiento de miembros de la tripulación. Reclutar miembro de la tripulación especial 1, 3000. Recluta miembros superiores de la tripulación 5, 2300. Reclutar tripulantes medianos 10, 2300. Reclutar tripulación junior 10, 2300. Sin demora, Carnes procedió con una ronda de reclutamiento de tripulaciones de 3 niveles. Ding. Felicitaciones al anfitrión por reclutar con éxito miembros superiores de la tripulación más 5. Ding. Felicitaciones al anfitrión por reclutar con éxito a un miembro de la tripulación mediano más 10. Ding. Felicitaciones al anfitrión por reclutar con éxito miembros jóvenes de la tripulación más 10. Después de que el sistema sonó y se hicieron los anuncios, se actualizaron los puntos necesarios para reclutar miembros de la tripulación en cada nivel. Recluta miembros superiores de la tripulación 5, 2900. Reclutar tripulantes medianos 10, 2900. Reclutar tripulación junior 10, 2900. Después de adquirir 50 miembros de tripulación en los 3 niveles, Carnes pasó a reclutar miembros de tripulación especiales. El reclutamiento de tripulantes especiales está en marcha, anunció el sistema. Ding. El anfitrión ha reclutado a un miembro especial de la tripulación de Overlord World. Purewite Devil, Albedo. Capítulo 59. Capítulo 59. Albedo, susurró Carnes. Lo que realmente necesitaba ahora eran miembros de la tripulación con excepcional destreza en combate, como alguien similar a Ulquio Racifer. Sin embargo, Albedo tampoco fue una mala elección. Como súcubo, poseía una belleza exquisita y un aura seductora. Una vez concluido el proceso de contratación, Carnes accedió a su panel para revisar el estado actual. Puntos de influencia. 3122 miembros totales de la tripulación. 257 tripulaciones piratas afiliadas. Piratas de Beers, piratas de Bonei. Miembros del equipo especial. Demiurge, Okotsu Yuta, Ulquio Racifer, Uchiha Obito, Nagato, Power, Albedo. Miembros superiores de la tripulación. 50 miembros de la tripulación de nivel medio. 100 miembros de la tripulación junior. 100 objeto. Vendaval eterno, medio. Mientras Carnes examinaba el tamaño total de la tripulación, un extraño ceño se formó en su rostro. La tripulación todavía era demasiado pequeña y la tasa de crecimiento de los puntos de influencia era frustrantemente lenta. Incluso con sus esfuerzos por cobrar vidas y diezmar los acorazados marinos, el aumento en los puntos de influencia ascendió a solo unos pocos cientos. Atil de Carnes suspiró suavemente, su mirada se dirigió hacia la vasta extensión del mar azul visible a través de la ventana. ¿Cómo podría maximizar sus puntos de influencia? El tiempo ya no estaba de su lado. No podía permitirse el lujo de perder ni un solo momento. Decidido a no perder la oportunidad de matar personalmente a Edward Neugate, Carnes dirigió el barco hacia su destino sin tomar descansos. Ni siquiera tuvo tiempo de lidiar con los marines o los insignificantes piratas y cazar recompensas que lo perseguían. Tampoco podía darse el lujo de reclutar miembros adicionales para la tripulación de este mundo. La búsqueda de candidatos adecuados consumiría una cantidad considerable de tiempo, e incluso si se unieran como grupo pirata afiliado, el aumento en los puntos de influencia sería insignificante. La relación costo-beneficio no estaba a su favor. Golpeando con impaciencia la mesa con los dedos, Carnes miró por la ventana, con la mente llena de incertidumbre. La tripulación desconocía los planes de ir a islas cercanas y reclutar nuevos miembros. Aunque el viaje al archipiélago Sabaody aún estaba lejos, Carnes había decidido dirigirse allí directamente y reunir a los nuevos miembros de la tripulación que necesitaba. Si todavía queda mucho tiempo después de eso, entonces consideraré aumentar el valor de potencia. Los tiempos felices son cortos y rápidos, contrastando con los momentos largos y monótonos que se asemejan a la vida misma. No sé cuánto tiempo llevamos navegando en este vasto mar, reflexionó Carnes. El paso del tiempo parecía haberse desdibujado, dejándolo inseguro de los días que habían pasado. Durante estos largos días, Carnes revisaba rutinariamente los periódicos que entregaba el director de noticias todos los días.
Afortunadamente, no había recibido ninguna noticia sobre la ejecución pública de Porgas de Ace. Cierta tarde, en el mar, en la cubierta del Eternal Gale, Carnes se encontró sin mucho que hacer, por lo que se reunió con el equipo para disfrutar de cualquier entretenimiento que pudieran encontrar. De repente, la enorme calavera con una corona impresa en la vela del barco habló. Capitán. Puedo ver una isla más adelante. Sorprendido por el anuncio del espíritu del barco, Carnes dejó las cartas que estaba jugando con la tripulación y se levantó de su asiento. Continúen con su juego, le dijo a la tripulación sin esperar su reacción. Luego se levantó lentamente y caminó hacia la proa del Eternal Gale. En proa, la refrescante brisa marina acarició el rostro de Carnes, provocando una leve sonrisa en sus labios. Lo había visto. La isla formada por enormes árboles, con innumerables burbujas flotando desde su superficie. Este era precisamente su destino, el archipiélago Sabaody. Finalmente está aquí, este viaje fue extremadamente largo, susurró Carnes para sí mismo, con una sensación de logro invadiéndolo. Carnes se giró para mirar a la tripulación de abajo y vio sus caras ansiosas, ya que ellos también habían reducido el ritmo de sus actividades, esperando sus noticias. Todos, prepárense para aterrizar en la isla. Él anunció. Al unísono, los miembros de la tripulación esbozaron sonrisas, llenas de emoción y alivio. ¡Hurra! ¿Finalmente llegamos? Estar tanto tiempo en el barco me estaba volviendo loco. Cuéntamelo. Parece que han pasado meses en estos pocos días. En una isla tan grande, seguramente habrá cosas geniales. Asegurémonos de estar alerta. En medio de la charla y las sonrisas, Carnes continuó observando a su tripulación, sabiendo que estaban igualmente interesados en él y en su viaje. Mientras tanto, del otro lado, en el archipiélago Sabaody, en un restaurante de tamaño mediano, un hombre con cabello rubio suelto, una figura esbelta, símbolos de triángulos negros sobre las cejas, una armadura en su brazo izquierdo y una cruz negra tatuada en su nuez de Adán estaba tranquilamente sentado en una mesa de comedor, mientras él comiendo. El sonido de algo rompiéndose llamó su atención y giró la cabeza hacia la fuente del ruido, solo para descubrir que la taza sobre la mesa se había roto por sí sola. Nadie lo tocó, se partió, murmuró el rubio. Después de mirar la taza rota por un rato, el hombre retiró su atención y sacó una baraja de cartas del tarot de su bolsillo. Después de una rápida mezcla, la baraja de cartas del tarot emitió una luz lavanda. Al momento siguiente, el hombre seleccionó una carta, la abrió lentamente y la colocó sobre la mesa. Al ver la imagen de la carta del tarot, sus párpados cayeron ligeramente y murmuró para sí mismo. Hoy, no conviene salir. Capítulo 60. Capítulo 60. Poco después, el Eternal Gale navegó hacia las aguas del archipiélago Sabaody. Cuando la flota entró en el archipiélago Sabaody, los miembros de la tripulación del grupo pirata afiliado no pudieron evitar suspirar ante la increíble e impresionante escena que los rodeaba. Oye, mira. Esas burbujas flotantes en realidad están emergiendo del suelo. Por el contrario, la tripulación del Eternal Gale permaneció mucho más tranquila. Si bien reconocieron el ambiente extraño e impresionante, lo apreciaron en silencio sin decir mucho. Por otro lado, Carnes no mostró ningún interés por el paisaje circundante. Habiendo visitado esta isla numerosas veces en el pasado, todavía recordaba vagamente algunos de los diseños regionales. El archipiélago Sabaody era, en realidad, un vasto bosque de manglares en medio del océano, formado por 79 árboles distintos conocidos como manglares Yalukiman. Estos eran los manglares más grandes del mundo y se extendían desde el fondo del océano hasta la superficie. Cada árbol servía como una isla donde vivía la gente. Alrededor del barco de Carnes se podían ver los árboles numerados 21, 23, 27, 78 y 73. Aunque habían pasado décadas desde su último viaje, Carnes estaba familiarizado con esta isla y sus diversas regiones. Los 79 árboles se dividieron en varias áreas diferentes, cada una correspondiente a un rango numérico específico. Las áreas 1 a 29 albergaban las casas de subastas humanas, el Shakis Ripotzbar y áreas ilegales llenas de piratas y criminales. Los pueblos arbóreos, entre 30 y 39, albergaban el Parque Sabaody, un parque de diversiones con atracciones basadas en burbujas. Las áreas 40 a 49 fueron designadas como zonas turísticas, llenas de tiendas y puestos de souvenirs. La región 50 a 59 era la zona de transporte marítimo, ocupada principalmente por astilleros y artesanos de revestimientos. Este era un lugar crucial para visitar para cualquiera que quisiera ingresar al Nuevo Mundo.
La ruta por delante estaba bloqueada por la línea roja. Para proceder, había que sumergirse a 10.000 metros bajo el mar y pasar por un pequeño agujero debajo de la línea roja. Recubrir el barco fue esencial para este esfuerzo. Encontrar un artesano de recubrimientos con experiencia excepcional fue crucial. Si el revestimiento del barco resultase dañado a una profundidad de 10.000 metros en el fondo del mar, todo el barco naufragaría. Las áreas 60 a 69 fueron designadas para los marines y albergaban las entradas y salidas del gobierno. Finalmente, las ciudades arbóreas, numeradas entre 70 y 79, servían principalmente como lugares de descanso, incluidas calles de hoteles y similares. Carnes miró hacia las profundidades de la isla y una figura apareció involuntariamente en su mente. El artesano del revestimiento, ¿cuántos años han pasado? Me pregunto si estará aquí ahora. Pronto, Carnes volvió a la realidad y dio instrucciones a la tripulación detrás de él. Encuentre un lugar para atracar el barco y prepárese para desembarcar. Comprendido. Algunos miembros de la tripulación descendieron inmediatamente para hacer los arreglos necesarios. En una gran ciudad arbórea, no lejos de Eternal Gale, un grupo considerable de más de 50 personas marchaba por las calles. Dondequiera que fueran, los peatones que los rodeaban se apresuraron a abrir paso. Al frente de este grupo de 50 estaba una mujer de sorprendente belleza, comportamiento elegante y figura grácil. Ella era Albedo, el miembro más nuevo de la tripulación reclutado por Carnes, conocido como el demonio blanco puro. Adornada con un vestido blanco, su hermoso rostro solo mostraba una leve sonrisa, exudando un aura similar a la de una diosa, provocando la admiración de todos los que la veían. En contraste con su vestido, su cabello negro hasta la cintura brillaba con brillo. Se podía ver un par de alas de ángel negras adornando su cintura. Llevaba guantes de seda en sus delgadas manos y sostenía un arma peculiar que parecía un bastón corto. A varios centímetros del extremo frontal del bastón, un orbe negro flotaba sin esfuerzo en el aire sin ningún soporte visible. Ella es tan hermosa, los espectadores en la calle no pudieron evitar detenerse en seco, con los ojos fijos en Albedo mientras caminaba por el medio de la calle. ¿Quién es ella? ¿Un ángel? Yo, nunca había visto a una persona tan hermosa. Tan increíblemente hermoso, los elogios más sinceros resonaron desde ambos lados de la calle. Incluso las mujeres mismas no pudieron evitar quedar fascinadas por la cautivadora presencia de Albedo en medio de las interminables alabanzas. Sin embargo, la propia Albedo no sintió alegría. Por el contrario, encontró molesto el clamor de la multitud que la rodeaba, más bien sus conversaciones la pusieron extremadamente furiosa y enojada. Haciendo caso omiso de sus adulaciones, ella permaneció concentrada en conocer al capitán, su principal prioridad. Al no tener tiempo para lidiar con estos ruidosos monos, Albedo continuó su viaje por la ciudad. Para su sorpresa, muchas personas siguieron a su grupo, ansiosas por vislumbrar más a esta encantadora mujer. Mientras tanto, en un callejón oscuro desapercibido, un grupo de 5 personas observaron partir a Albedo y su séquito, estupefactos por lo que habían presenciado. Esa mujer es realmente deslumbrante. ¿Un ángel? Esa es una descripción adecuada. Ella costaría una fortuna, ¿no? Absolutamente. Los dragones celestiales siempre están buscando esas bellezas. Los ángeles valen más que las sirenas. Jeje, sería reacio a venderla a los dragones celestiales. Vamos, incluso los ángeles tienen más valor que el simple dinero. Esa mujer tiene un número considerable de subordinados. No podemos manejarlos solo con unos pocos. Vamos. Informe esta noticia al jefe. Vamos a mostrarles quién es realmente el dueño de este lugar. ¿Cómo se atreven a pasar junto a nosotros con tanta arrogancia? Si no la capturamos, no podremos llamarnos secuestradores. Con la conversación concluida, el ardiente miembro del grupo se giró y abandonó el callejón. En el área 21 de la isla, el Eternal Gale de Carnes atracó gradualmente junto a la isla del árbol. Bonnie y los otros grupos piratas afiliados también atracaron sus barcos no lejos del Eternal Gale. Antes de desembarcar, Carnes y los demás notaron que un gran grupo de personas se acercaba a ellos desde la distancia. ¿Qué está pasando? Parece que esa gente se dirige hacia nosotros. Un miembro de la tripulación frunció el ceño, expresando su confusión. Al momento siguiente, Powers movió rápidamente hacia el costado del barco y giró la cabeza hacia el miembro de la tripulación que hablaba con expresión emocionada. Con un movimiento de la mano de Power, sangre roja oscura brotó de su muñeca, condensándose en un martillo sangriento en su palma.